Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra clase número 12 de nuestra materia Fundamentos de la Administración. Soy la licenciada Alejandra Merino y les doy la más cordial bienvenida a una clase más que estaremos trabajando en su licenciatura en Administración de Empresas, chicos. Espero que todos se encuentren perfectamente bien. El día de hoy, chicos, vamos a estar trabajando nuestra clase número 12 y vamos a empezar a analizar lo que es nuestra unidad número 3, que es prácticamente el último tema que estaremos trabajando en esta materia, y es el proceso administrativo, ¿ok? En este caso, chicos, nuestra unidad número 3, el proceso administrativo, es un tema que ya hemos venido mencionando a lo largo de diferentes clases, pero que es importante que analicemos más a fondo, ¿ok? Sabemos que el proceso administrativo ha venido evolucionando a través de la historia, de acuerdo a los diferentes escenarios a los que el hombre se ha enfrentado y que existen diferentes autores que agrupan estos elementos para que la empresa alcance sus objetivos. ¿Ok? La administración como ciencia, como disciplina también, exige en su desarrollo teórico y práctico, pues un estilo de pensamiento sistematizado, ¿ok? Que contenga bases sólidas en la investigación y en la elaboración de sus teorías, y también que rompa con sistemas rutinarios e improvisionales por parte de quien las practica. Entonces, pues estas son algunas de las características de la administración que dan como resultado el uso de la herramienta más importante que pudo haber adoptado el administrador en su práctica, que es el método científico. Y con ello, pues obviamente, viene la creación de una verdadera estructura de trabajo adecuada a su particular forma de ser, que es el proceso administrativo. ¿Ok? El proceso administrativo, chicos, pues ha sido un modelo que se ha seguido durante generaciones, el cual fue desarrollado y utilizado a finales del siglo XIX y principios del siglo XX por Henry Fayol, uno de los principales autores y pioneros de la administración, y a partir de ese momento pues se le ha identificado como la estructura básica de la práctica administrativa. ¿Ok? Otorgándole a esta una capacidad de abstracción más amplia y la posibilidad de generar conceptos teóricos cada vez más particularizados a las necesidades de las organizaciones, ¿ok? Siendo también pues un modelo en el cual se estandariza la función del administrador y en general este proceso administrativo se define como una consecución de fases o de etapas a través de las cuales se lleva a cabo la práctica administrativa. Ahora bien, chicos, definamos con claridad qué es el proceso administrativo. Es conocido como un conjunto de funciones administrativas dentro de una organización o empresa que buscan aprovechar al máximo los recursos existentes de forma correcta, rápida y eficaz. ¿Ok? Este proceso administrativo se compone de 4 etapas fundamentales, que son las que podemos observar en la diapositiva, chicos, que son la planificación, la organización, la dirección y el control. En este caso, a través de ellas, pues los miembros de una empresa van a buscar alcanzar sus metas o objetivos propuestos. ¿Ok? El proceso administrativo entonces pues se ha vuelto esencial para el funcionamiento de cualquier organización, ya que facilita en gran medida la organización, la dirección y el control de los recursos humanos y materiales que se tiene dentro de la empresa. Entonces, pues con este proceso administrativo se puede definir que es un conjunto de acciones y decisiones que toman los líderes de una organización para que se puedan alcanzar las metas específicas que se plantean, ¿ok? Con este proceso, que no es aislado, sino que está interrelacionado con diferentes áreas de la empresa, permite coordinar esfuerzos y maximizar los recursos con los que se cuentan. Entonces, de acuerdo con la teoría administrativa, cada una de estas acciones se agrupa en funciones que pueden ser sistemáticas y repetitivas y que incluyen la planeación, la organización, la ejecución o dirección y el control. El hecho de que nosotros comprendamos este proceso, chicos, pues es clave para cualquier persona, ya sea un gerente, un líder de equipo o un empleado que busque contribuir al éxito de su organización. ¿Ok? ¿Cuál es la naturaleza del proceso administrativo, chicos? La naturaleza del proceso administrativo se encuentra en su razón de ser. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso nace como una necesidad de explicar y estructurar toda una función administrativa que va a tener como objetivo el coordinar las demás funciones de la organización. Además, pues está basado en disciplina, en orden, en la flexibilidad, creatividad, incluso en la eficiencia. ¿Ok? Entonces, pues sabemos que la disciplina que exige se encuentra en los principios que lo regulan, que el orden se manifieste y en la consecución de las fases,
nos organiza, nos enseña a pensar y trabajar en un estilo lógico y sistémico en el proceso de decisiones. La flexibilidad, por su parte, pues siendo una característica natural de la administración, crea un modelo manejable del trabajo para moldarse a las necesidades, cultura organizacional y estilos gerenciales de la organización de la que se trate, ¿ok? Entonces, pues este proceso administrativo que estamos platicando, chicos, no se debe de considerar como una fórmula rígida, ¿ok? ¿Cómo surge el proceso administrativo, chicos? Perdón. Este proceso administrativo fue desarrollado por Henry Fayol, como lo mencionamos, chicos, un ingeniero francés que describió sus frases y características en su obra Administración Industrial y General en el año 1916. En este caso, Fayol se basó en su experiencia dentro de la compañía de hierro y carbón francesa en la que se encontraba en ese momento, Compagnie Coventry, y en este caso ocupó puestos técnicos y luego gerenciales desde el año 1888 a 1918 y en sus estudios en el campo de la administración, ¿ok? Para Fayol, en este caso, el factor humano es la pieza fundamental en el funcionamiento de las empresas y en el cumplimiento de las metas y los objetivos que se tienen como organización. Y pues yo creo que todos estamos de acuerdo con que está en lo cierto, ¿verdad, chicos? Su obra funciona entonces como base de muchas organizaciones y empresas que se centran en tres aspectos fundamentales: en la aplicación del proceso administrativo, en los principios técnicos y en la división que se tiene del trabajo. ¿Ok? ¿Cuál es la importancia del proceso administrativo en la actualidad, chicos? El proceso administrativo funciona ya como una guía simple y rigurosa mediante la cual pues una empresa u organización va a intentar lograr los objetivos propuestos de la forma más eficiente posible. ¿Ok? Entonces, la aplicación de este proceso administrativo va a permitir aprovechar la mano de obra y los recursos técnicos y materiales que posea una empresa. Con ello, el proceso administrativo pues, va a permitir controlar de una manera organizada los recursos y disponerlos de la manera más eficiente posible para que obtengamos los mejores resultados en todo caso. Y pues sabemos ya que este proceso pues puede ser aplicado en cualquier tipo de empresa y que cada uno de los miembros de la organización pues debe de conocer cuál es su rol dentro de este proceso. ¿Ok? ¿Cuáles son las características del proceso administrativo, chicos? Las podemos ver aquí en este pequeño cuadro sinóptico. La número 1 es que es utilizado en empresas y organizaciones para la correcta administración y utilización de los recursos, que básicamente es la naturaleza de la que platicamos, chicos. La número 2 nos dice que sirve para organizar procedimientos y cumplir metas y objetivos, que básicamente también es el objetivo de este proceso. La número 3 nos habla de que debe de estar alineado a los objetivos de la empresa y que se busca que pueda ser aplicado de una manera efectiva y simple para que obviamente toda la filosofía de trabajo que tengamos trabaje en conjunto para lograr los objetivos. Continuamos con otra característica que nos indica que sus fases están interrelacionadas y se pueden dividir en fase mecánica, que está compuesta por la planificación y la organización, y la fase dinámica, que está compuesta por la dirección y el control, que básicamente son las 4 funciones básicas de nuestro proceso administrativo. Seguimos con otra característica que nos habla del ciclo de sus fases. Se repite para cada objetivo propuesto y son etapas cíclicas y repetitivas. Además, también debe de ser conocido por todos los miembros de la empresa para que se pueda ejecutar, obviamente. Puede ser aplicado en cualquier tipo o tamaño de empresa. Y por último, pues debe de ser regulado por la cúpula administrativa de la organización. En este caso, los líderes o gerentes que se encuentren al frente. ¿Ok? ¿Cuál es el impacto del proceso administrativo en la eficiencia empresarial, chicos? La implementación efectiva de este proceso administrativo pues tiene un impacto directo en la eficiencia empresarial, ya que a través de la administración se pueden identificar, incluso se pueden eliminar ineficiencias, mejorando obviamente el uso de los recursos y maximizando los resultados que obtenemos. Entonces, un sistema administrativo que opere eficientemente, pues va a permitir a las organizaciones adaptarse rápidamente a las demandas del mercado y a los cambios en la economía. Además, también, pues la capacidad de una empresa para ejecutar su planificación y mantener un control efectivo, pues permite no solo alcanzar objetivos establecidos, sino también anticiparse a futuras oportunidades y desafíos que se puedan presentar. Y eso también se va a traducir, obviamente, chicos, en ventajas competitivas que van a ser significativas y que pueden determinar el éxito a largo plazo de la empresa. ¿Ok? Ahora bien, hablemos del proceso administrativo en diferentes tipos de empresas.
Como ya lo mencionamos, chicos, este proceso puede ser adaptable a cualquier tipo de empresa que exista en el sector. Sin embargo, ya sea una pequeña empresa familiar, una mediana empresa o una de gran colocación, la forma de aplicarse va a ser diferente de acuerdo a la función y la estructura que tenga cada industria. Vamos a iniciar hablando de cómo es el proceso administrativo en pequeñas empresas, ¿ok? En este contexto, el proceso administrativo, chicos, tiende a ser un poco más informal y podría involucrar menos complejidad. ¿Por qué? Porque los propietarios tienden a realizar múltiples roles, lo que puede dificultar la implementación de un enfoque estructurado, ¿ok? Sin embargo, pues la planeación adecuada y la organización básica pues van a ser cruciales para el crecimiento sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del proceso administrativo las 4 funciones van a tener diferente relevancia de acuerdo al tipo de empresa que lo queramos aplicar. Continuamos con las medianas empresas. Aquí, a medida que una empresa crece, se requiere una mayor formalización de los procesos administrativos. Entonces, la organización de roles y de departamentos se vuelve esencial para permitir una gestión efectiva y el control sobre las distintas áreas operativas. ¿Ok? Y por último, pasamos a las grandes corporaciones, que en este caso son las grandes empresas, y que implica que los procesos administrativos son mucho más complejos y están rigurosamente estructurados. ¿Ok? Aquí las organizaciones cuentan con jerarquías y sistemas integrados de planeación y control que van a ser vitales para la coordinación de las numerosas funciones y que van a asegurar su alineación con los objetivos globales. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene un máximo control del proceso administrativo en empresas grandes que en este caso lo requieren con mayor exactitud. ¿Ok? Ahora bien, el proceso administrativo como clave para el éxito organizacional. En este caso, el proceso administrativo pues es crítico para la supervivencia y el éxito de las organizaciones modernas, ya que a través de su adecuada implementación pues va a ser muy posible el optimizar el uso de recursos, el mejorar incluso la comunicación interna, que es un tema que estuvimos trabajando la clase pasada, que es la comunicación que se tiene dentro de la empresa, y el aumentar la productividad. ¿Ok? La comprensión y la aplicación de las fases pues, que componen este proceso administrativo es esencial para cualquier líder o organización que busque alcanzar y superar los objetivos que se tienen planteados. ¿Ok? Entonces, pues estamos en un entorno empresarial dinámico, chicos, donde las demandas y condiciones de mercado pues van a cambiar constantemente. Es por ello entonces que es más importante que nunca el fomentar una cultura organizacional que valore la mejora continua de los procesos administrativos y que esté dispuesta a adaptarse a nuevas circunstancias. ¿Ok? Al final, pues el éxito organizacional va a radicar en la efectividad de la administración que tenga en sus diferentes fases de operación. ¿Qué quiere decir? En las diferentes fases en las que nosotros desarrollamos el proceso administrativo. ¿Ok? ¿Cuáles son los pasos principales, chicos? El proceso administrativo se centra de 4 etapas clave que, aunque se presenten de manera secuencial, pues son independientes y que pueden llegar a requerir en ocasiones revisiones periódicas para que nos aseguremos que funcionan y que se adaptan a las necesidades de la empresa al 100%. ¿Ok? A continuación describimos cada una de ellas, que son la planeación, la organización, la dirección y el control. Vamos a iniciar con la fase número 1 del proceso administrativo, que es la planeación, ¿ok? ¿En qué consiste, chicos? La planeación es la primera etapa que debe de ejercer el cuerpo administrativo de una empresa dentro del proceso administrativo, chicos. Aquí es donde van a ser previstos los objetivos y las metas que se deben de cumplir en la empresa y los métodos que se van a utilizar para que se lleve a cabo, ¿ok? La relación entre el personal trabajador y el personal administrativo en este caso debe de ser complementaria para el funcionamiento correcto de la empresa y el cumplimiento de sus objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de haber una buena comunicación. Y en este caso, en este punto que es la planeación, se debe de desarrollar un plan que contenga las diferentes actividades futuras que se van a realizar, y dicho plan pues debe de implementarse en el plazo que se tenga dispuesto. ¿Ok? Entonces, pues la planeación, chicos, es la primera etapa del proceso administrativo, como lo mencionamos, y se centra en determinar los objetivos que se desean alcanzar y las estrategias que se utilizarán para que podamos lograrlos, ¿ok? Esta fase, pues, es crucial porque establece la dirección general de la organización y proporciona un marco para la toma de decisiones.
¿ok? Durante la planeación, pues se debe realizar un análisis del entorno interno y externo que rodean a la organización, considerando factores como el mercado, la competencia y los recursos disponibles que pueden llegar a tener una influencia en la aplicación de esta primera fase, ¿ok? Además, pues también es esencial que la planeación sea clara y medible. Y también que los objetivos deben de ser específicos, alcanzables y relevantes, de modo que sirvan como guía para las próximas fases del proceso administrativo y que estén definidos con claridad. ¿Ok? Esto puede llegar a ayudar a enfocar los esfuerzos y recursos en actividades que generen un mayor impacto. Ahora bien, chicos, ¿cuáles son las actividades que se llevan a cabo en esta fase de planeación? Tenemos varias, como podemos ver en la diapositiva, y la número 1 va a ser el definir los objetivos y las metas que se quieran lograr durante un tiempo determinado, ¿ok? Como bien lo mencionamos aquí, en esta fase se deben de determinar con claridad objetivos medibles y alcanzables que sean realistas con la situación de la empresa. Seguimos con el pronosticar, que es un área que nos va a permitir identificar el escenario en el cual nos encontramos parados para que partamos de ahí y empecemos a trabajar. También se deben establecer políticas, métodos y procedimientos de desempeño que de cierta manera estandaricen el trabajo en cómo se va a realizar de ese momento en adelante para que pueda haber una forma de trabajo estructurada. Continuamos con el accionar frente a problemas futuros, que quiere decir que debemos establecer un plan de contingencia que nos permita saber cómo actuar más adelante y debemos de realizar una investigación interna del entorno. En este caso se pueden utilizar herramientas como las 5 fuerzas de Porter y el análisis FODA, que nos permite identificar nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que son factores internos y externos de la organización y que también nos van a permitir ayudar a saber la situación actual de la empresa. ¿Ok? También se debe de desarrollar el planteamiento de propósitos, de estrategias, políticas y propósitos. En este caso, estrategias, ¿qué quiere decir? Debemos de desarrollar una serie de ideas. Una lluvia de ideas puede ser una muy buena opción para que podamos tener diferentes vías o alternativas de cómo actuar ante diferentes situaciones. ¿Ok? Además, se debe de establecer acciones a ejecutar a corto, mediano y largo plazo. Se deben de trazar diferentes plazos para que sepamos en qué momento o en qué periodo actuar. Se debe de seleccionar y denunciar las tareas a desarrollar para cumplir los objetivos y obviamente se deben de implementar o plantear las condiciones de trabajo. ¿Ok? Vamos a dar paso a la fase número 2, que es la organización, la fase número 2 del proceso administrativo. ¿En qué consiste, chicos? Luego de la planeación de los objetivos y de las actividades futuras a realizar para lograr las metas propuestas, el siguiente paso va a ser distribuir cada actividad entre los diferentes grupos de trabajo que van a componer una empresa. ¿Ok? Esto pues va a depender, chicos, de las aptitudes físicas e intelectuales de cada uno de los trabajadores que nosotros tengamos dentro de nuestro equipo de trabajo y de los recursos que posee la empresa. ¿Ok? La finalidad de la organización entonces va a ser asignar un objetivo a cada área de la empresa para que pueda ser cumplido con el mínimo de gastos posibles y con un grado de satisfacción máximo en cada empleado. ¿Ok? Una vez que nosotros hayamos establecido los objetivos, entonces, pues vamos paso a este punto que es la organización. Como bien lo mencionamos, entonces, aquí vamos a buscar definir claramente, mediante la asignación de recursos y tareas, cómo se van a llevar a cabo los objetivos planteados en el punto anterior. Esto incluye la identificación de las funciones y roles que van a ser necesarios para llevar a la práctica nuestro proceso. ¿Ok? Nos va a hablar acerca de la identificación de las funciones y roles, la creación de una estructura organizativa y la asignación de responsabilidades a los miembros del equipo. ¿Ok? En este caso, chicos, un diseño organizacional efectivo pues va a permitir una comunicación clara y una colaboración fluida entre departamentos. Además, también implica la determinación de los recursos financieros, humanos y materiales requeridos y en esta fase también es fundamental el asegurar que cada puesto esté alineado con los objetivos establecidos, optimizando así pues los procesos administrativos. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Aquí hablamos mucho de la distribución de roles y responsabilidades y va de la mano con la experiencia profesional que tenga cada persona que se encuentre dentro de nuestro equipo de trabajo, con la formación académica que tenga y con las habilidades y capacidades individuales que puedan poseer. ¿Para qué? Para que podamos asignarles un puesto de trabajo específico y adecuado de acuerdo a su perfil. ¿Ok? ¿Cuáles son las actividades principales que se llevan a cabo en esta área que es la organización, chicos?
Número 1, realizar la selección minuciosa y detallada, obviamente, de cada trabajador para los diferentes puestos de trabajo que tenemos en nuestra empresa. Número 2, subdividir las tareas en unidades operativas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ir desenglosando poco a poco las actividades que tenemos en la empresa. Número 3, escoger una potestad administrativa para cada sector. ¿Qué quiere decir esto? Definir un líder. Número 4, proporcionar los materiales y recursos a cada sector para que puedan llevar a cabo sus actividades y puedan trabajar de manera eficiente. Número 5, concretar las obligaciones operativas en puestos de trabajo por departamento. Número 6, mantener claramente establecidos los requisitos del puesto para que se busque específicamente a una persona que esté calificada para desempeñar las funciones. Número 7, suministrar facilidades personales y otros recursos. Y número 8, ajustar la organización basada en los recursos de control. ¿Ok? Con esto, chicos, damos paso a la fase número 3, que es la dirección o también conocida como ejecución. ¿En qué consiste, chicos? La ejecución es donde se lleva a cabo la implementación real de los planes que venimos trabajando en fases anteriores, ¿ok? Esta va a ser la fase en la que los equipos y departamentos van a trabajar en la producción de bienes y servicios siguiendo las estrategias planeadas y definidas previamente, ¿ok? Para una ejecución efectiva, pues es vital contar con una adecuada dirección y motivación del capital humano. ¿Qué quiere decir? De los empleados que nosotros tenemos dentro de nuestro equipo de trabajo. Durante esta etapa, chicos, pues se pueden llegar a presentar obstáculos o imprevistos que requieren adaptaciones en tiempo real, ¿ok? La comunicación constante y el trabajo en equipo, pues van a ser imprescindibles para que la ejecución sea exitosa y también la habilidad de los gerentes para guiar y apoyar a su personal, ¿ok? Aquí va a influir mucho, en gran medida, lo que comentamos de la habilidad de los gerentes sobre la forma en cómo se desarrollan sus actividades planificadas, ¿ok? Entonces, para la ejecución, pues va a ser necesaria la figura de un gerente que sea capaz de dirigir, de tomar decisiones, de instruir y de ayudar a los diferentes sectores laborales. En este caso, pues en la ejecución se va a buscar dar el primer paso en las actividades designadas a los grupos de trabajo para que sigan realizando esas actividades de manera periódica y eficaz. Entonces, chicos, pues en esta etapa es necesaria la presencia de un gerente con la capacidad de tomar decisiones, de instruir, de ayudar y de dirigir a las diferentes áreas de trabajo, ¿ok? Y cada grupo de trabajo pues se va a regir por una serie de normas y medidas que van a buscar mejorar su funcionamiento y que van a hacer que la dirección trate de mejorar y de brindar una buena influencia interpersonal en todos los trabajadores que se encuentren contribuyendo al logro de los objetivos. Entonces, ¿cuáles son las actividades que se desarrollan en esta área de dirección, en esta etapa de dirección, chicos? Número 1, ofrecer motivación al personal, chicos, que va a ser clave para que ellos puedan dar su mejor esfuerzo. Número 2, recompensar a los empleados con el sueldo acorde a sus funciones. ¿Qué quiere decir? La retribución salarial. Número 3, el considerar las necesidades del trabajador. Es importante saber que son seres humanos, chicos, y que no solamente son un número más dentro de la nómina de la empresa. Número 4, mantener una buena comunicación entre los diferentes sectores laborales. Número 5, permitir la participación en el proceso de decisiones. Número 6, influenciar a los trabajadores para que hagan su mejor esfuerzo. Número 7, capacitar y desarrollar a los trabajadores para que utilicen todo su potencial físico e intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que ya contamos con personas calificadas, es importante seguir trabajando en su desarrollo profesional de habilidades y conocimientos para que obviamente puedan mejorar cada vez más en el desempeño de sus funciones. Y por último, el satisfacer las necesidades de los empleados mediante el reconocimiento de su esfuerzo en el trabajo, ¿ok? En este caso, chicos, la dirección se puede ejercer a través de 3 conceptos principales: el liderazgo, la motivación y la comunicación. Por su parte, el liderazgo, chicos, sabemos que es el conjunto de habilidades que van a permitir a un individuo guiar a otras personas, influir en sus decisiones y motivarlos hacia alcanzar objetivos comunes. Seguimos con la motivación, que va a ser la fuerza interna o externa que impulsa a un individuo a iniciar, a dirigir o a sostener una conducta orientada hacia el logro de los objetivos. Y por último, la comunicación, que va a ser la transmisión de información entre 2 o más individuos, puesto que un participante le envía de un mensaje a otro y tiene que ser efectiva, ¿ok?
Y por último, llegamos a la última fase del proceso administrativo, que es el control. ¿En qué consiste, chicos? La función del control pues tiene el papel de garantizar que la empresa esté encaminada hacia el rumbo del éxito, ¿ok? Si bien cada función puede ser realizada al pie de la letra, esto no va a garantizar, chicos, que la entidad se incline hacia un camino económico positivo, ¿ok? Entonces, con el control, que es una tarea administrativa que se debe de ejercer con profesionalidad y de forma transparente, aquí las actividades que se desarrollan en una empresa pues va a servir para analizar sus puntos altos y sus puntos bajos, ¿ok? Luego de obtener los resultados correspondientes, pues se podrán analizar las diferentes modificaciones que se tienen que llevar a cabo para que se puedan corregir aquellos puntos bajos que estemos teniendo como organización. ¿Ok? En este caso, la última etapa del proceso administrativo, que es el control, se evalúa el desempeño organizacional en comparación con los objetivos que nosotros tenemos planteados. Entonces, va a ser esencial monitorear los procesos administrativos, así como realizar ajustes cuando sea necesario para que podamos asegurar que la organización se mantenga por el buen camino hacia el cumplimiento de sus metas. ¿Ok? Entonces, pues va a implicar la recolección de datos, el análisis del progreso y también puede llegar a incluir reuniones periódicas y la utilización de indicadores de rendimiento que nos permitan una evaluación objetiva, ¿ok? Si se llegan a detectar, en este caso, desviaciones significativas, pues se deben de implementar medidas correctivas para que se minimice su impacto en el resultado final y de este modo, pues podamos asegurar la eficacia de nuestro proceso administrativo, ¿ok? ¿Cuáles son las actividades principales del área de control? En este caso, seguir, evaluar y analizar los resultados obtenidos, contrastar los resultados contra estándares de desempeño, comparar los resultados obtenidos con los planes que establecimos previamente, definir e iniciar acciones correctivas, discurrir medios efectivos para medir la operatividad, comunicar y participar a todos acerca de los medios de medición y finalmente transferir información detallada que muestre las variaciones y comparaciones efectuadas. ¿Ok? En conclusión, chicos, pues el proceso administrativo desempeña un papel fundamental en la gerencia de una compañía, ya que supone la hoja de ruta a seguir durante un determinado periodo para que podamos alcanzar los objetivos que tenemos establecidos, ¿ok? De esta manera, pues seguir todas las etapas marcadas dentro de nuestro proceso administrativo nos va a permitir a la organización incrementar su grado de eficiencia a la hora de lograr las metas propuestas y también pues supondrá una reducción en el número de recursos consumidos. Por ese motivo, pues se podrá destinar aquellos recursos ahorrados a otras acciones que puedan llegar a ser beneficiosas para la compañía. ¿Ok? A continuación, chicos, vamos a mencionar la actividad que tienen que realizar como tarea para esta semana. Deben de elaborar una presentación sobre el proceso administrativo, definición, características, importancia y sus pasos, que básicamente son los temas que trabajamos en la clase de hoy. Sabemos que la actividad debemos de subir la plataforma CIAPI en la fecha indicada, que es el lunes posterior a que subimos esta clase a plataforma, y les pido que consideren los elementos de su rúbrica de evaluación, chicos. Vamos a visualizar rápidamente un pequeño video para que podamos resumir qué es el proceso administrativo y lo que trabajamos la clase de hoy. Etapas del proceso administrativo. Planeación. Es cuando se determinan los escenarios futuros y el rumbo hacia donde se dirige la empresa, así como la definición de los resultados que se pretenden obtener y las estrategias para lograrlos, minimizando riesgos. La pregunta clave es, ¿qué se quiere obtener? Organización. Consiste en el diseño y determinación de las estructuras, procesos, funciones y responsabilidades, así como el establecimiento de métodos y la aplicación de técnicas tendientes a la simplificación del trabajo. Es decir, ¿cómo se hace? Integración, que es la función a través de la cual se eligen y obtienen los recursos necesarios para poner en marcha las operaciones. La pregunta clave es, ¿con quién? Dirección. Consiste en la ejecución de todas las fases del proceso administrativo, mediante la conducción y orientación de los recursos y el ejercicio de liderazgo.
En esta etapa debemos de ver que se hagan las cosas. Control. Es la fase del proceso administrativo a través de la cual se establecen estándares para evaluar los resultados obtenidos con el objetivo de corregir desviaciones, prevenirlas y mejorar continuamente las operaciones. Es decir, ¿cómo se ha efectuado? Ok chicos, con este video cerramos la clase del día de hoy. Espero que todos los temas hayan quedado completamente claros. Les agradezco mucho su atención en esta clase y nos estaremos viendo en la siguiente. Nos vemos chicos, hasta luego.